Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Muchos de nuestros hijos desean personalizarse, desean tener una personalidad muy única y propia y deciden el ponerse un tatuaje. Muchos papás piensan que eso puede tener algunos problemas. En este capítulo analizaremos y reflexionaremos por qué el tatuaje puede tener ciertas implicaciones negativas para los muchachos y especialmente qué tipo de argumentos, papás, podemos utilizar hacia ellos para poder que pueden tomar una muy buena decisión ante el ponerse o no un tatuaje. No se lo pierdan. Muchas gracias por la inquietud que tiene la mamá Olga con respecto a qué poder hacer, cómo podemos explicarles a los niños y sobre todo convencerlos de que eviten ponerse un tatuaje. Vamos a escucharla. Una de las características más importantes que tienen tus hijos, pero especialmente nuestros adolescentes, es que desean tener algo particular. Quieren ser especiales, quieren ser únicos, quieren mostrar una personalidad en donde refleje sus valores, donde refleje su motivación y sus ideales. Y muchos de ellos, para poder representar su personalidad en algo muy particular, pues deciden ponerse un tatuaje. Y hay muchos padres de familia que preguntan, que se cuestionan, ¿realmente es bueno que nuestros hijos se pongan una marca en su cuerpo? Muchos padres de familia se preguntan si realmente es adecuado que pongan alguna señal en su precisamente en lo que es en ellos mismos. Vamos a analizar en este capítulo algunos pros, algunos contras de lo que significa el tatuaje en los muchachos. Muchas veces nuestros hijos quieren expresarse lo que ellos son, lo que ellos piensan, lo que ellos desean y sobre todo lo que ellos valoran. Esto es algo muy, muy importante. Quizá es un artista, quizá también es un deportista, quizá son íconos en donde pertenece al universo, quizá una estrella, quizá un corazón, probablemente hasta un animal. Muchas veces ellos quieren representarse, en donde ellos realmente quieren expresar mucho de lo que ellos desean, piensan y son. Por ello, muchos de estos muchachos quieren y buscan simplemente un tatuaje. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado, papás, un poco de cuidado, sobre todo, en primer lugar, lo que es la edad. En Estados Unidos, claro, depende mucho del estado, pero la mayoría de los Estados Unidos definen que a partir de los 18 años se puede permitir que nuestros hijos puedan decidir ponerse un tatuaje en su cuerpo. Hay muchos de ellos que menores de edad, por su cuenta, a escondidas, buscan y se lo llegan a poner. En algunos estados, fíjense bien lo que estoy diciendo, esto se puede considerar hasta un abuso infantil, Esto es interesante. Y ha habido una gran cantidad de personas que han sido encarceladas porque han puesto tatuajes a menor de edad. Veamos nosotros qué tipo de tatuajes son los que muchas veces nuestros hijos son los que tratan en un momento dado de definir su propia identidad. Hay unos tatuajes que muchas veces lo utilizan mujeres y hombres,
muchachos y muchachas, que son los piercing. Los piercing realmente para muchos de ellos representan cierto sinónimo de belleza. Algunos de ellos piensan que es algo que los hace ser más bellos, pero también representan una moda. También representan estos tatuajes y estos piercing un sentimiento de pertenencia. Por eso hay que tener un poco cuidado, porque algunas pandillas se definen con ciertos tatuajes. Entonces, y sobre todo, ellos pueden caer muy fácilmente a ser atrapados por la policía porque representan precisamente una ganga o una pandilla. Igualmente, muchos de estos tatuajes representan un sinónimo de, sobre todo, de identidad. Ahora bien, tengamos cuidado igualmente para poder convencer a los muchachos. Lo siguiente, cerca del 80% de los chicos que se ponen un tatuaje, tarde o temprano se arrepienten de esa marca que hicieron en su cuerpo. ¿Y a qué se debe? Porque muchos de ellos se hacen tatuajes permanentes. Permanentes que pues, pueden cambiar por sus deseos, sus necesidades. No es lo mismo usar o ponerse un tatuaje a los 17, 18 años que tener ese tatuaje a los 30, 35 años. No es lo mismo. Los ideales, los valores van cambiando. Entonces, un punto muy importante, papás, que tenemos que trabajar. Si ustedes han decidido y permiten y aprueban que su hijo se ponga un tatuaje, hay que hacer la sugerencia que sean tatuajes no permanentes. Tatuajes que sean fácilmente de remover, de quitar. Porque, en serio, o sea, el niño, el adolescente, el joven, va madurando poco a poco. Y lo que a los 16, 18, 19 años tenía un ideal, tenía una persona, era fan de alguien, pues a los 30, 35 años quizá ya no representa ese cariño o ese amor hacia esa persona. Hace unos años yo me di cuenta de una muchacha que realmente estaba arrepentida de un tatuaje que había puesto en su cuerpo. Era un corazón en donde en ese corazón había escrito el nombre de su novio. En donde tenía 18, 19 años, decidió porque lo amaba tremendamente y era el hombre de toda su vida. Y a los 23 años dice, oiga doctor, realmente este tatuaje que me puse el corazón de mi novio, o mejor dicho, exnovio, me lo quiero quitar y realmente no lo puedo hacer. Y claro, se puede hacer, o sea, esos tatuajes permanentes, claro que se pueden quitar, nomás que requieren pues, de un tratamiento más especializado y sobre todo que el costo es carísimo para poderse quitar. Entonces, papás, un consejo que podemos dar, si es que ustedes han decidido, hayan aprobado, y el muchacho de una otra forma quiere ponerse un tatuaje, pues que se ponga un tatuaje realmente que no sea permanente, que sea fácil de remover a través de los meses o quizá a través de los años. Otro elemento que tenemos que trabajar y platicar con tus hijos, y esto es algo muy importante, y claro, entraría en este término de este concepto de discriminación, entraría en este proceso. Pero los estudios son muy claros. Una persona que tiene tatuajes visibles, muchas veces es más difícil encontrar un trabajo. O al menos las oportunidades de empleo se van reduciendo poco a poco. En el 2014 se encontró que el 76% de los muchachos que tenían tatuajes o piercing muy visibles no tuvieron oportunidad de ser contratados en un empleo. Yo entiendo que entra todo este proceso de discriminación, lo sé perfectamente, pero realmente el muchacho puede batallar en un futuro. Sobre todo cuando hay empleos donde hay mayor interacción, donde hay mayor contacto humano y probablemente el empleador muchas veces ha decidido que a lo mejor el tatuaje no le va a ayudar a tener una buena relación con los clientes. Tengamos cuidado en este proceso, hablemos sinceramente con tus hijos y sobre todo con datos, con información objetiva para poder lograr que en ellos tomen una buena decisión.
Este tema de los tatuajes es un punto muy polémico. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, pero sobre todo los papás están muy preocupados de por qué nuestros hijos insisten constantemente en ponerse un tatuaje. Y les digo a ustedes, padres de familia, que muchas veces, nuestros hijos buscan el pertenecer, el sentirse que son parte de un grupo de amigos, de compañeros, y ese sentido de pertenencia los hace ponerse un tatuaje. La identidad para muchos de ellos es algo fundamental. El poder identificarse con alguien es algo esencial. Y no estoy hablando solamente de personas, sino también estamos hablando de animales y hasta de objetos. Hay personas que se identifican con el sol, con la luna, con una estrella, por ejemplo, con un planeta. Y en serio, y se ponen ese tatuaje de algún planeta en su cuerpo. O de algún animal, de un águila, de un oso, por ejemplo, de un león, de un leopardo, ¿sí? De un tiburón. O sea, hay personas que también tienen una identidad en donde dice, es que mi personalidad va con un oso. Y con el oso realmente yo me identifico y yo quisiera representar ese animal en mi persona. Y claro, se lo hacen en su cuerpo. Fíjense bien, de acuerdo a una organización de estudios demográficos aquí en Estados Unidos, Harris Poll, encontró que el 30% de los americanos al menos se ha puesto un tatuaje. Fíjense bien, al menos el 30%. Estamos hablando de cada 3 americanos, 1 durante su vida ha tenido la capacidad de ponerse un tatuaje. Y no solamente es eso, sino que además depende las generaciones. Estas generaciones que son más nuevas, más actuales, tienden más a ponerse un tatuaje. Por ejemplo, los que son llamados los milenios. Los milenios más o menos nacieron entre 1980 al año 2000, más o menos. Y se encontró que la mitad de los milenios al menos tiene un tatuaje. Y no digamos la siguiente generación que le llaman generación Z, ¿sí? Generación que nació entre 2000, 2015, casi 2020, que quizá probablemente ellos van a tener la posibilidad de tener un tatuaje con mayor frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer, papás? Aquí vienen dos opciones muy interesantes y muy importantes que tenemos que reflexionar. Primera opción es prohibir que nuestros hijos se tatúen. ¿Sí? O sea, ¿sabes qué, hijito? Yo te prohíbo, yo no estoy de acuerdo, por ningún momento y por ninguna circunstancia, tú te vas a tatuar. Entonces, ¿qué va a suceder si tomo esta primera opción? Podemos tener el riesgo de que ellos lo hagan a escondidas, lo hagan a nuestras espaldas, lo hagan cuando nosotros pues no estemos, o ellos se tatúen en alguna parte del cuerpo que muchas veces, generalmente, no la vemos. Entonces, se la van a hacer, papás, se la van a hacer, aunque nosotros no digamos que estemos en contra y nos opongamos a esa decisión. Entonces, es una posición que ustedes pueden tomar, ¿sí? Hijito, te prohíbo que lo hagas, sin embargo, él o ella lo puede hacer a nuestras espaldas o escondidas. O la segunda opción, iniciemos un diálogo abierto, un diálogo en donde nosotros podamos explicar, racionalizar, argumentar para que el muchacho tome la mejor decisión. No es lo mismo decirle al hijo, ¿sí?, al muchacho, decir, hijito, te prohíbo un tatuaje, a decirle, ok, hijito, es tanta tu insistencia, es tanta la presión que tú estás teniendo, ok, no más que, ok, voy a ceder, pero ceder yo y ceder tú. Yo te voy a recomendar que te pongas un tatuaje que no sea permanente, ¿sí?, que sea fácil de quitar. Y le empiezo a explicar el por qué. Y le empiezo a explicar de que la mentalidad, la madurez va cambiando a través de los años. Y le voy a explicar que muchas veces esos tatuajes pueden traer problemas muy fuertes.
Uno de los problemas más fuertes, según los médicos, que puede tener cuando uno se aplica un tatuaje es contraer hepatitis, contraer SIDA muchas veces. Entonces ha habido una gran cantidad de casos de una gran cantidad de enfermedades que el muchacho realmente puede contraer ante este tipo de procedimientos. Entonces sencillamente vamos a tratar de convencerlos, vamos a tratar de decirles que realmente pues no necesitan un tatuaje. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se sienten que son más sexys. Fíjense, esto es interesante. En otro estudio que hubo, dicen que el 33% de las personas que se ponen un tatuaje piensan que son más atractivos, que son más sexys. Bueno, cada quien tiene su forma de ser en este proceso de la percepción. Pero realmente nosotros tenemos que observar que el proceso de ponerse un tatuaje o un piercing realmente pueden tener o reducir sus oportunidades de trabajo, pueden contraer una enfermedad, pueden decidir que en un futuro ya no quieren ese tatuaje y definitivamente va a ser muy difícil eliminarlo en su cuerpo. ¿Han visto ustedes los piercings que se ponen en la lengua? O sea, es interesante. O sea, muchas veces se dificulta la forma de hablar, se dificulta la forma de articular, se dificulta la misma forma de comunicación. Y muchas personas piensan que es algo atractivo, es algo sexy, pero también tiene sus grandes dificultades que podemos observar. Díganle a sus hijos, fíjense bien, el remover un tatuaje usando el láser aproximadamente vale $300 por cada pulgada cuadrada. Para que tengan idea lo que puede tener el costo de quitar un tatuaje en un futuro cuando el muchacho realmente ya no lo desea y ya no lo quiere en su cuerpo. Papás, yo sé que es un tema muy difícil, es un tema crítico, pero tratemos de hablar primero con una información en donde podemos nosotros explicarle, argumentar los pros y los contras y sobre todo tratar de convencer a los muchachos de que un tatuaje permanente va a tener más desventajas que hacerse un tatuaje provisional o temporal. Y como quiera lo tiene y como quiera lo puede mostrar en un momento dado si ustedes ceden y el muchacho insiste en este proceso. Mantengan una comunicación abierta, papás. Esto es muy importante, un diálogo. Porque si nosotros nos cerramos y decimos un no rotundo, probablemente el muchacho lo vaya a hacer y vaya a tener consecuencias peores si nosotros tenemos este tipo de argumentos para que el muchacho tome su mejor decisión. Mantengamos nuestra mente abierta y un diálogo abierto. Es difícil tomar una postura cuando nuestros hijos quieren ponerse un tatuaje en donde ellos quieren reforzar su identidad o tener un sentido de pertenencia hacia algo o hacia alguien. Les recomiendo, papás, que mantengamos un diálogo abierto en donde podamos argumentar, explicar los pros y los contras en ese tipo de marca en nuestro cuerpo y sobre todo ayudar a nuestros muchachos a que tomen una mejor decisión. Y los espero en el siguiente capítulo en donde hablaremos qué está sucediendo con tus hijos en donde Dios está ausente. No se la pierdan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.